Gracias. Señora consejera, ¿cuándo piensan comenzar a ejecutar la oferta de empleo público en la Administración? Gracias, señor presidente. Señoría, ya empezamos su desarrollo el pasado mes de febrero a través de la convocatoria de los primeros procesos selectivos. Señora consejera. Gracias. Bien, la inmensa mayoría de las plazas que en su momento de la exigua oferta pública de empleo que se planteó en su momento están sin convocar y tampoco hay ningún conocimiento de cuándo pueden ser impulsadas. Pero fundamentalmente lo que quisiéramos era aprovechar el momento nuevo que hay a través de un nuevo acuerdo que se firmó en Madrid entre el Ministerio de Hacienda con el ministro Montoro al frente y los sindicatos, que invierte una tendencia absolutamente negativa y que obligaría a reconducir un poquitín cuál es la política que se tiene que plantear desde Asturias a la hora de afrontar los procesos de empleo público. De la demanda de convocatoria de mesas de negociación para abordar los serios problemas que tienen nuestras administraciones públicas, nuestros servicios públicos, pasamos a un acuerdo limitado, eso sí, porque son muchas las cuestiones a abordar, pero muy relevante, porque parece que permitirá ya de mano de partida la consolidación de empleo público para cientos de miles de personas que llevan años, incluso décadas, en una situación de precariedad laboral en las administraciones. No es un acuerdo, tampoco hay que decirlo, fruto de la magnanimidad del Ministerio ni de la apertura del Gobierno central. Es un acuerdo forzado, por una parte por el acoso europeo, que supone las reiteradas sentencias condenatorias en materia de interinidad, y por otra porque hay un nuevo juego de mayorías que el Gobierno del Partido Popular no puede obviar, porque ahora tiene bastante más complicado el rodillo. Pero hay que decir que este acuerdo no crea empleo público, es un acuerdo necesario para consolidar empleo público ante las insufribles tasas de interinidad y temporalidad que sufrimos en el conjunto de la función pública del Estado, también en Asturias, en un marco en el que corresponde a cada administración pública, en este caso a la comunidad autónoma, también la negociación y la concreción. Por ello, este acuerdo tiene mucha importancia para esta tierra y para su gente. La tiene porque compromete la convocatoria de miles de plazas ocupadas de forma temporal o interina en la función pública, consolidando empleo público también. Pero porque rebaja también en mucho los límites de la reposición de efectivos, las tasas de reposición. Este acuerdo amplía los ámbitos prioritarios en los que se aplicará el 100% de esas tasas de reposición de efectivos, añadiendo a los que ya existían los de atención a la ciudadanía de los servicios públicos, la prestación directa del transporte público, la seguridad y también las emergencias. El Principado de Asturias tiene uno de los mayores niveles de precariedad laboral en la función pública del Estado, alrededor de un 26%. Hablamos de una administración asturiana con unas 35.000 personas trabajando para ella. En la función pública asturiana se han destruido miles de puestos de trabajo como consecuencia fundamentalmente de la aplicación implacable de los recortes de Mariano Rajoy desde el 2011 y de la imposición de unos límites para la reposición de efectivos que deterioraron de forma grave los servicios públicos y afectaron seriamente a los derechos laborales y retributivos de las empleadas y empleados públicos asturianos. Unas empleadas y empleados públicos que ya antes de Rajoy vieron como por primera vez en la historia el Gobierno de su partido, presidido por Zapatero, rebajó unilateralmente, sin negociación alguna, el 5% de los salarios de quienes trabajaban en las administraciones públicas a golpe de llamada de la Troika. Solamente en el ámbito sanitario, prioritario donde los haya, han sido más de 3.000 los puestos eliminados en la práctica desde el año 2009, porque no se fueron cubriendo las plazas que iban quedando vacantes en un sector en el que hubo jubilaciones masivas a los 63 años, amparándose en la limitación del Estado para la tasa de reposición en las administraciones públicas, pero donde también, debido al unilateral aumento de jornada laboral, 1.000 trabajadoras eventuales se vieron de repente en la calle. Y, señora consejera, no hablamos de puestos de trabajo innecesarios que se mantenían por inercia, eran puestos necesarios para no desequilibrar las necesidades que hay en los servicios públicos y su supresión, la aplicación, repito, implacable de esos recortes trajo consecuencias negativas, entendemos nosotros, para nuestros servicios públicos. Asturias necesita que en sus servicios públicos haya estabilidad en las plantillas y se preste el mejor servicio a la sociedad. Los servicios públicos asturianos han sufrido demasiados recortes y eso creemos que perjudica a la sociedad entera. Se debe dignificar la función pública y no hablo de la dignificación del ministro Montoro, que lanza un acuerdo forzado por las circunstancias con un partido que abiertamente defiende la privatización de servicios públicos. Se debe dignificar la función pública y ahí deberíamos coincidir con usted, señora consejera, porque es un instrumento esencial para mantener los servicios públicos cuando están sufriendo ataques por quienes ven un nicho de negocio en ellos y por una ofensiva conservadora de liberalización de los mismos cuyos efectos serían sin duda tendrían como consecuencia una mayor desigualdad social. Porque miren, para Podemos también ahora es el momento para dar un empuje de reactivación económica en Asturias. Y, señora consejera, nuestro grupo va a escuchar atentamente su respuesta para con este asunto, pero sepa que es ineludible
para nosotros la convocatoria lo más inmediatamente que sea posible de una oferta de empleo público que normalice la Administración asturiana muy afectada por los recortes. Ustedes no compartían los recortes, eso vienen diciendo desde hace años, y se amparaban en las limitaciones de la normativa estatal para no actuar. Ahora es el momento de llevar a la práctica de forma consecuente ese discurso opositor y restituir lo que se recortó en personal público. Nuestro Grupo le propone que convoque una oferta de empleo público de 2017 ampliada en aplicación del Acuerdo de Madrid, convocando todos los puestos ocupados de forma provisional, todas las vacantes sin reserva de puestos que existen en la función pública asturiana. Nuestro Grupo le propone que se convoquen todos los puestos vacantes que hasta ahora se mantenían sin ocupar por el impedimento de la tasa de reposición estatal, porque esa limitación ha cambiado de forma sustancial, con lo que se abre la puerta a que se restituyan las plantillas en los servicios de atención a la ciudadanía, la seguridad, las emergencias, al margen de otros sectores que ya estaban considerados como prioritarios y en los que se movió muy poca ficha o ninguna, como son los hospitales, atención primaria, centros de atención primaria, centros de atención a mayores, centros de atención a la dependencia o a la infancia. Nuestro Grupo le propone que todo esto se haga cuanto antes, contando con las mesas de negociación, que realmente deberían ser negociadoras y no simples consultoras para cumplir con el expediente, algo que reclaman todas y cada una de las organizaciones sindicales que representan a las más de 35.000 personas que trabajan en la función pública asturiana, incluida la organización sindical afín a su partido. Sobre todo esto les pedimos su pronunciamiento porque es urgente y, además, importante. Estamos hablando, señora consejera, de al menos, consideramos que 8.000 plazas de empleo público en Asturias, entre puestos a consolidar y puestos a cubrir a consecuencia de los recortes aplicados. Dicho esto, y acabo, señora consejera, le voy a hacer 3 preguntas para las que nos gustaría diese hoy aquí respuestas lo más concretas posible, porque para nuestro grupo y sobre todo para las miles de personas afectadas en Asturias, tanto de dentro de la Administración como de quienes tienen puesta su expectativa en las convocatorias de empleo público, las intenciones de su Gobierno tienen mucha trascendencia. La primera, ¿cuántas plazas de empleo público ocupadas actualmente en el Principado de Asturias por personal interino o temporal van a convocarse a oferta de empleo público? La segunda, señora Carcedo, ¿cuántas vacantes piensan incluirse en la oferta de empleo público asturiana, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de las tasas de reposición? Y, finalmente, ¿en qué fechas se van a realizar las convocatorias? Gracias.